Muy bien, Mateo capítulo 1, vamos a leer versículo 18 hasta el 25. Voy a hablarles, hermanos, bajo el tema José, un modelo de un hombre cristiano. O sea, José, el esposo de María, modelo de un hombre cristiano. Dice la Escritura, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hermanos, la tradición cristiana, diríamos, de la iglesia conocida como la Iglesia Universal, al resaltar la figura de María, de la Virgen María en el momento que ella concibió del Espíritu, ha opacado la vida de José. Es más, muchas veces en nuestro léxico, ¿verdad? Aún dentro de la iglesia evangélica, decimos María y José, ¿verdad? Porque parece que María es a quienes nos enseñaron desde pequeños a honrar, a resaltar, y algunas veces de una manera desmedida a exaltarla. De tal manera que la figura de José ha quedado opacada. Pero hermano, qué importante es cuando nosotros, a la luz de las Escrituras, comenzamos a ver todas aquellas personas que fueron partícipes de este gran acontecimiento. Diríamos el acontecimiento más grande que ha acontecido sobre la tierra, que es el advenimiento del Hijo de Dios al mundo, el nacimiento de la parte humana de Cristo. Eso también hay que entenderlo muy bien, porque Cristo no nació como Dios no nació en el pesebre. Lo que nació ahí es el cuerpo que Jesús utilizó en esta tierra para traer la redención a la humanidad de acuerdo al plan divino. Porque Cristo como Dios, es eterno, ¿verdad? No ha nacido en Belén, ni nació hace 1000 años atrás o 5000, sino que Él es Dios y ha existido por siempre y existirá por siempre. Pero, hermanos, en ese advenimiento de la encarnación, que es la palabra que usa la Biblia, la encarnación de Cristo en el mundo, hermanos, Dios utilizó, aquí faltaría tiempo para hablar de todas las figuras que vemos en el escenario bíblico. Vemos profetas, vemos pastores, vemos siervos como María, como José, como Simeón, como Ana y muchos más, que en este gran acontecimiento el Señor preparó como un lienzo, ¿verdad? Un lienzo muy bien terminado, con muchos detalles. Pero el panorama, hermano, central de este lienzo o de esta pintura es el advenimiento del Hijo de Dios. Y este día, hermano, yo quiero, con la ayuda del Señor, que veamos
a la luz del testimonio de José, un modelo de vida cristiana, que cada uno de nosotros también le pidamos al Señor que nos ayude a desarrollar esas virtudes que hubieron en la vida de este hombre, hermanos, porque esto va a traer definitivamente mucha bendición para nuestra vida espiritual. En primer lugar, en el versículo 18, dice la Escritura, el versículo, 19, dice que José su marido, como era justo. Resaltemos la justicia que había en el corazón de José. No era una justicia, hermanos, que José había alcanzado. La palabra aquí justicia significa rectitud. Una persona recta, una persona piadosa, una persona temerosa de Dios, una persona que amaba a Dios, que honraba a Dios sobre todas las cosas en su vida. Esta justicia José la había, hermanos, obtenido precisamente de su relación con Dios. Porque José no era un hombre inconverso, que no había tenido ninguna desarrollo espiritual, sino que era un hombre que había seguido a través de sus padres, a lo mejor, hermanos, los caminos del Señor. Era un hombre que conocía la palabra. Era un hombre que conocía a Dios, porque había hecho, hermanos, había puesto su vida delante del Señor para que Dios pudiese obrar en él. Entonces la palabra aquí justa o justicia tiene que ver con la rectitud, con la piedad, con el amor, con el temor de Dios que había en el corazón de él. Y vea qué importante, porque cuando dice la Escritura, él se dio cuenta que su novia, porque en este punto de la vida de José, estaba comprometido para casarse. A lo mejor ya tenía todos los arreglos para la boda, ya tenía los anillos, todo lo que ellos ocupaban para sellar el pacto del matrimonio. ¿Qué pasaría con algunos de los que estamos aquí, todos los varones que estamos acá, que la novia le dijera de momento: sé, mi amor, que ya todo está arreglado, que ya tenemos programada la fiesta, que ya tenemos todo lo necesario, solamente el día ya de llevar a cabo la boda, pero te quiero contar que estoy embarazada? ¿Qué pasaría con alguno de nosotros, hermano? Yo creo que no sé qué actitud tomaríamos. Imagínese usted pensando en la mente de un hombre, veámoslo desde el punto de vista humano. De seguro que la hubiera mandado a casa, ¿verdad? Allá quédate con tus papás y bye bye. Nos vemos otro día. Sin embargo, dice la palabra que como él era un hombre recto, un hombre piadoso, un hombre, hermanos, temeroso de Dios, dice que no quiso dañarla. ¿Cómo es posible, hermano? Esto no es lógico. No es lógico que un hombre que se sienta herido por este tipo de situaciones que él no comprendía, que no entendía, ni María lo entendía lo que estaba pasando, hermano, pueda tomar la postura de humillarse él para no humillar a su novia. Esto, hermano, nos habla definitivamente que cuando hay temor en el corazón de un cristiano, de un hombre en este caso, habrá una actitud de amor, de piedad, de misericordia, de gracia para con aquellas personas que le rodean, especialmente hablando de la esposa, hablando de los hijos. Bueno, ¿cuántos problemas hoy en día en nuestro país? La situación incluso social que estamos viviendo no es el resultado, hermanos, de que hay ausencia de piedad, ausencia de temor de Dios, ausencia de misericordia en el corazón del hombre, por cuanto el hombre ha rechazado a Dios. El hombre no quiere
definitivamente dejar que Cristo pueda reinar en su corazón y que Cristo pueda formar en él el carácter de Dios, el carácter, hermanos, de Cristo sea formado, porque hay un rechazo a Dios y a Cristo. Y por supuesto que en ese sentido el hombre actúa como dice la Biblia, no lo digo yo. La Biblia dice hombre natural y utiliza otro nombre que no lo voy a mencionar, pero que ahí está en la Biblia. Un hombre natural que actúa, hermanos, que golpea. Por ejemplo, hay en nuestro país, hermanos, mucha violencia dentro de la familia. Hay mucha violencia del hombre hacia la mujer, hacia la esposa, hacia su compañera de vida. Hay mucha violencia del hombre hacia los hijos. Y todo esto porque Cristo no está reinando, no está gobernando el corazón del hombre. Y es imposible alcanzar un grado de rectitud, un grado de piedad, un grado de la justicia de Dios en el corazón del hombre, a menos que el hombre se humille para reconocer que necesita la gracia de Dios en su vida y se pueda entregar al Señor Jesucristo. Bueno, nada menos el día de ayer, después de una prédica, me tocó quedarme ahí con un hombre que llegó a la reunión. Bueno, estuve como más de una hora, pero al ver la necesidad de esta persona, yo dije, bueno, vamos a tratar de ayudarlo. Su matrimonio, su familia está, hermanos, en un punto de quiebre, en un punto de perder. Y él no quiere perder a su familia, no quiere perder a su esposa y a su hija. Sin embargo, hermano, la razón por qué ha llegado él a ese punto es precisamente porque no ha habido rectitud, no ha habido justicia de Dios en su corazón. Y cuando eso no está ahí, hay, hermanos, maltrato, hay desvaloración de lo que Dios nos ha dado. Y yo le decía, hermano, qué valioso es lo que Dios nos da. Dice la Biblia que el que hay esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. En cuanto a los hijos, dice que los hijos son herencia de Jehová, cosa de estima, el fruto del vientre. En otras palabras, la esposa, los hijos son un tesoro, son una bendición, reflejan la gracia y el amor de Dios para con el hombre. Dios ha querido favorecer nuestra vida, pero saben, hermanos, podemos echar a perder definitivamente ese tesoro, esa bendición de Dios en nuestras vidas por falta de justicia en nuestro corazón. Y la justicia de Dios, hermanos, no se compra con dinero, sino que simplemente lo que tenemos que hacer es doblar rodillas y decirle: Jesús, reconozco que te necesito. Y cuando un hombre, hermano, se humilla, yo creo que José tenía ese carácter humilde, porque de lo contrario él no tuviera rectitud y justicia en su corazón. Hermanos que estamos aquí, los varones especialmente, quiero hacerles este desafío: asegurémonos que nuestro corazón está revestido de la justicia de Dios. Asegurémonos que en nuestro corazón, hermanos, hay un anhelo, un deseo, hay sed de rectitud, de ser conforme al corazón de Dios, de ser conforme al corazón de Cristo. Asegurémonos que nuestro carácter está siendo moldeado a la justicia de Dios, porque eso va a traer bendición para nuestra vida, va a traer paz a nuestra vida, va a traer paz a nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos van a vivir en un ambiente de bendición, van a anhelar estar en un hogar donde hay un padre justo, donde hay un padre piadoso, donde hay un padre recto, un padre que ama al Señor sobre todas las cosas. La otra cualidad que vemos aquí en la vida de José, hermanos, es su obediencia. Dice el versículo 24: y despertando José del sueño a través del cual Dios le habló, hizo como el ángel del Señor le había mandado. De aquí se infiere una cualidad muy importante en el hombre, en el cristiano, que es
la obediencia. Debemos de tener, hermanos, un oído afinado, sensible, para oír la voz de Dios y estar dispuestos a obedecer. Algo interesante que yo veo acá es que José no entendía. Creo que ni María, que había sido la mujer elegida por Dios para traer en su vientre a Emanuel, al Hijo de Dios, no entendía cómo esto estaba sucediendo. José no entendía cómo ella estaba embarazada no habiendo conocido varón, dice la Escritura, es decir, sin nunca haber tenido una relación sexual con un hombre, pero estaba embarazada. Él no lo entendía, ella tampoco lo entendía, pero José estuvo dispuesto a obedecer a pesar de que no entendía. ¿Sabe? Una de las luchas, hermanos, del hombre, y unas luchas muchas veces del cristiano, es que queremos entender, hermanos, la voluntad de Dios para estar dispuesto a hacerla. Y quiero decirle en esta mañana, hermanos, que muchas veces no vamos a entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, pero no necesitamos entenderla, sino obedecerla. La obediencia, hermanos, sí es vital en nuestra vida, aunque no lo entendamos. Dios se va a encargar, hermanos, en el trayecto del tiempo de Dios, del calendario de Dios, de hacernos entender su propósito para nuestra vida. Pero no podemos nosotros ser rebeldes a Dios porque no entendemos. Es que usted no necesita entender. Lo que sí necesitamos es obedecer. Obedecer a Dios. Dijo el apóstol Pedro, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. No importa cuáles son las consecuencias de la obediencia, pero lo importante es estar dispuestos a obedecer a Dios. En el Antiguo Testamento, hermanos, en uno de los capítulos que son más conocidos de la Escritura, en el libro de Deuteronomio, encontramos dos montes, el monte, el Sinaí, que es el monte que representa la voluntad de Dios, representa la revelación de Dios al hombre a través de la ley, porque ahí fue dado por Dios a través de Moisés la ley para Israel. Esta ley perseguía que Israel conociera cuál era la voluntad de Dios para ellos y que ellos, al conocer esa voluntad, tenían que seguirla obedientemente, obedeciendo la palabra, estaban obedeciendo a Dios y estaban siguiendo el camino del Señor. Pero por otro lado estaba el monte Gerizim. Entonces viene un día en esa encrucijada entre los dos montes, viene Moisés y los desafía a todos y les dice, y sabe que la Biblia dice que estaban ahí todos los cabezas de familia, como que Dios siempre va buscando las cabezas, ¿verdad? Y usted ya sabe quiénes son las cabezas de la familia: los hombres, los esposos, los maridos. Entonces dice, él los desafió y le dice, si ustedes quieren seguir a Dios en obediencia, representado en el monte Sinaí, ustedes amen al Señor, obedézcanle, porque si ustedes le obedecen, Dios los va a bendecir y va a derramar todas estas bendiciones, y comienza a señalar una lista de bendiciones que Dios va a derramar sobre los obedientes. Pero también dice, si ustedes deciden desobedecer a Dios y no honrarlo a Él, entonces la maldición va a venir sobre ustedes, representada en el monte Gerizim. Elijan, escojan habitar en el monte Gerizim, que hay maldición por la rebeldía a Dios, o habitar en el Sinaí, donde hay bendición, donde la presencia de Dios se manifiesta, donde la gloria de Dios va a acompañarles y los va a bendecir. Pero era una decisión de cada uno, hermanos, obedecer o rechazar el favor de Dios sobre la vida. Y sabe que muchos escogieron el monte Gerizim, el monte de la maldición. Y es por eso que hay muchos hombres en el mundo, amado hermano, que aunque la bendición de Dios
está tan cercano por una esposa cristiana, por un hijo cristiano, por un vecino cristiano, o por alguien que en el trabajo le ha hablado de Cristo, o una madre, una abuela que habla, ora al Señor por su vida, pero el hombre en su rebeldía, en su necedad, rechaza a Dios. Está escogiendo el monte de la maldición. Pero amado hermano, en la maldición no hay nada bueno, pero en la bendición sí, está la bendición, está la salvación, está la gracia de Dios, y nuestro corazón tiene que estar inclinado, hermanos, a la obediencia. José hizo la diferencia entre muchos hombres en su época porque estuvo dispuesto a obedecer. Hermanos, la obediencia traerá bendición a nuestra vida, traerá bendición a nuestros hogares, traerá bendición en nuestra economía. Mire, la obediencia es un principio, hermanos, que puede generar tremendos beneficios y bendiciones en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en el área espiritual. Entonces debemos de estar dispuestos a ser prontos para obedecer, aunque no lo entendamos. Nosotros no entendemos por qué Dios nos trajo aquí, pero lo que hicimos no fue, explícanos, Señor, por qué, sino sencillamente obedecimos. Estamos de paso aquí para un proyecto mayor, no entendemos por qué, simplemente estamos obedeciendo a Dios, porque no necesitamos conocer la voluntad de Dios para obedecerle, sino estar dispuesto a decirle sí. ¿Recuerdan cuando Jesús, eso está en Mateo capítulo 26, cuando Jesús, antes de ir al Calvario, Él ora allí, conocido en el momento de la agonía de Cristo antes de ir a la cruz? Bien interesante que el Señor ora de esta manera y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿De qué estaba hablando Cristo? Estaba diciendo prácticamente: Señor, si puedes pasar de mí esta prueba de ir al Calvario, de sufrir todo lo que Él sufrió en la cruz. Pero inmediatamente dice: pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Ese como tú quieres es la clave, hermano. Y claro, aunque el Padre no evitó que su Hijo pasara por el Calvario, pero sí hizo posible que la fortaleza de su presencia estuviera con Él para pasar el Calvario y heredarnos a cada uno de nosotros la vida eterna, que no hubiera sido posible si Cristo no pasa por el Calvario. Pero Cristo pasó por el Calvario en obediencia al Padre, y eso es lo que debe de marcar la vida de cada uno de nosotros como hombres cristianos. Estar marcados por la voluntad de Dios, por hacer lo que a Dios le agrada, lo que Dios quiere, y no lo que yo quiero, más bien lo que Él quiere de mí. Poner nuestra vida, hermanos, al servicio del Señor. La otra cualidad, hermanos, hemos hablado de la justicia, hemos hablado de la obediencia, y en tercer lugar quiero hablar de la responsabilidad en la crianza de los hijos. La Biblia dice, y nos vamos a ir acá al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2. El contexto, para que lo hagamos breve, el contexto de este pasaje nos habla, hermanos, cuando los padres José y María llevaron al niño Jesús para ser dedicado conforme a lo que estaba ordenado por Dios en la palabra, en la ley. Ahí podemos ver del versículo 21 esta dedicación. Amados hermanos, ustedes y yo estamos comprometidos con Dios de hacer lo mejor, nuestro mejor esfuerzo, para que nuestros hijos
puedan crecer en el temor de Dios. Y aquí José y María fueron obedientes a todo lo que estaba registrado en las Escrituras, en la ley, de dedicar a los 8 días de nacido. Jesús fue llevado al templo y en el templo hicieron la dedicación, lo que se conocía como la circuncisión, que era una señal de sometimiento en obediencia a Dios, hablando del pueblo de Israel. ¿Por qué Dios permitió la circuncisión? Porque Dios quería consagrar a este pueblo, hermanos, para que ellos fueran los portadores en su momento de la salvación en Cristo. O sea, ¿por qué lo hizo Abraham? ¿Y por qué desde Abraham, hermanos, los judíos, el pueblo de Israel se sometió a una señal de dedicación tan dolorosa? Porque tenía que ver con una pequeña cirugía que le practicaban a los varoncitos en su genital. Y esto era doloroso. Y más cuando se hacía en personas mayores. Imagínese usted Abraham y algunos en la época de Josué. Hermanos, pero ¿por qué eso? Porque Dios estaba consagrando a este pueblo para que a través de este pueblo, en un momento determinado, hermanos, llegara el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Y aún llegando el Hijo de Dios, hermanos, lo llevan al templo y lo circuncidan. O sea que Cristo mismo, por eso dice la Biblia, que fue cumplidor de la ley. Él cumplió la ley al pie de la letra, y es más, Él era el propósito de la ley. Sin embargo, Él se sometió al cumplimiento de la ley de una manera disciplinada. Y aquí lo vemos, los padres, aquí vemos la participación de los padres llevando a su hijo al templo. Hermanos, qué triste cuando los hombres cristianos, cuando los matrimonios cristianos no se preocupan por llevar a sus hijos a la iglesia. Ay, los dejan que anden con los amigos, día domingo jugando fútbol. Yo no estoy en contra, lo digo, no estoy en contra del fútbol, ni en contra de las bicicletas, ni en contra de otro tipo de deporte. Pero sí estoy en contra de que los padres prioricen que sus hijos, hermanos, hagan otro tipo de cosas o actividades y que no prioricen el reino de Dios. De eso sí estoy en contra, hermano. Porque a su debido tiempo, los padres van a experimentar el dolor amargo de la rebeldía de un hijo. Y muchas veces ya casi imposible poderlo, hermanos, volver de ese camino de rebelión y de destrucción que en un momento determinado tomaron por el hecho de que no hubo un padre o una madre que ayudaron a los hijos para que se encaminaran en el temor de Dios. Y aquí vemos a una pareja que estaba muy consciente de su responsabilidad y de su deber como padres. Dice más adelante, Jesús, después de la dedicación, ellos vuelven a Nazaret, donde Jesús creció. Y por 12 años, pasaron 12 años, llegan al templo de nuevo para celebrar una de las fiestas más importantes de Israel, que es la fiesta de la Pascua. Versículo 41. Viene la caravana desde Nazaret, me imagino, todos los que debían de venir, porque todos los hombres estaban obligados a ir en el tiempo de la fiesta de la Pascua o de otras fiestas, tenían que ir a Jerusalén. Entonces, una vez más, se encaminan para Jerusalén. Y estando ahí, dice que, algunos dicen que Jesús se les perdió, dice. No, los padres perdieron a Jesús. Porque a veces nosotros nos cobijamos, dicen, no, mi hijo se perdió. No, usted lo perdió. Amén. No oigo amenes, pero es cierto. Dice, algunos dicen, Jesús se les perdió a sus papás. No, fueron los padres quienes perdieron de vista a Jesús. ¿Se fueron? ¿Cómo se puede ir una mamá y un papá sin un hijo, hermano? ¿Qué les parece? ¿Se fueron? Un día ya había pasado y se dan cuenta.
Es decir, un día de camino eran muchos kilómetros. Se dan cuenta que no estaba Jesús con ellos. Tienen que regresar. Dice, al tercer día lo encontraron en el templo. Hermanos, gracias a Dios que José y María encontraron a Jesús en el templo. Pero ¿cuántos papás andan hoy en día todavía? No 3 días, 1 mes, 1 año, varios años, tratando de encontrar a sus hijos para poderlos traer al Señor, traerlos al calor de la familia, del hogar. Y ya es imposible. Ayer escuchaba el testimonio de un joven que salió de las pandillas hace años. Y dice, es impresionante porque yo tenía un papá y una mamá en casa. Teníamos un negocio, mi papá trabajaba, de alguna manera teníamos las cosas básicas para vivir, no era por miseria, por pobreza. Pero ¿por qué entró a las pandillas? Y él explicaba ahí que había un vacío de presencia, un vacío de dirección de parte del padre. Porque decía él, mi papá se dedicó a trabajar, se dedicó a generar recursos para nosotros, para la familia. Pero hubo un vacío de dirección, un vacío de amor, un vacío de acercamiento de este padre hacia su hijo. Entonces, claro, el diablo que pone trampas lo atrapó, porque dice que encontró a alguien que le llenó ese vacío de dirección, de amor, de acercamiento. Amados hermanos, qué importante es que nosotros estemos pendientes de nuestros hijos, que nosotros seamos los principales intercesores, los principales modelos, los principales responsables, los principales protectores, los principales, hermanos, pastores de nuestra propia familia, que los llevemos a la palabra, que los llevemos a Cristo, para que ellos puedan conocer y amar al Señor, hacer, hermanos, todo lo que nosotros con la ayuda del Espíritu Santo podemos hacer. Y hermano, y el milagro de la conversión y de la dedicación de los hijos a Dios lo hace Dios mismo. Él se va a encargar, pero la Biblia dice, y es clara, dice Pablo, sembré, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios, sí, lo da Dios, pero lo da Dios sobre la base de que alguien sembró, de que alguien regó la semilla. Sobre ese labor, hermanos, que ya tiene que ver con la parte humana y no con la parte divina, es que Dios produce lo que Él quiere hacer. Vea qué interesante lo que dice la Biblia en el versículo 51 de este pasaje de Lucas. Descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba, ¿qué dice? ¿Cómo dice en su Biblia? Dice, y estaba sujeto a ellos. O sea que Jesús fue obediente, estaba sometido a sus padres. Hubo una labor ahí de papá, hubo una labor de hijo. Aquí a los hijos esta mañana, tienes tú una responsabilidad para con Dios y para con tu familia. Fíjese, yo le llamo los 3 principios fundamentales para la felicidad de la familia. 1, dice Dios al hombre, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Qué desafío más grande, hermano, que un hombre pueda amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. A la esposa le dice que la esposa sea sumisa a su marido, que lo respete, porque el marido Dios lo estableció como líder de la familia. Un sometimiento. Eso para las hermanas es doloroso, someterse a un hombre. Más hoy en el tiempo de la liberación femenil. Y en el tiempo cuando hoy las mujeres han levantado bandera y dicen, yo no me voy a someter a nadie. Y todas le aplauden. Pero la Biblia dice que la mujer tiene que obedecer a su marido, someterse al liderazgo del esposo.
Claro, el esposo tiene que ser buena cabeza. Ojo. Porque hay algunos machomén que dicen, no, la Biblia dice que tiene que someter, sea como yo sea, se tiene que someter, pero en amor. Dice la Biblia que el hombre debe de amar. Y la esposa, cuando es amada, le es más fácil vivir bajo sumisión o obediencia o dirección del esposo. Pero a los hijos, aquí viene el tercer componente para la felicidad de la familia. Los hijos dice, hijo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. La obediencia del hijo a los padres es fundamental para poder generar, hermano, felicidad, bendición, paz en una familia. Así que el hijo también tiene una responsabilidad de obedecer. Yo sé que a los hijos no les cuesta obedecer, fíjese. Nadie dijo amén porque estoy bromeando, Pero los hijos, la bendición de Dios para ti está en la obediencia. Si tú obedeces a tu papá, usted tiene que seguir la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, la palabra de Dios, porque esa lo va a llevar a la plenitud de vida. Estimados jóvenes, preocúpense por conocer más y más a Dios y su palabra cada día. Hay que leer la palabra, hay que pedirle al Espíritu Santo que lo llene de sabiduría, porque tú vas a llegar a un punto de tu vida que vas a tomar decisiones demasiado importantes para no tomarlas con la sabiduría de Dios. Y es Dios a través de su palabra y de su conocimiento que te va a guardar para que tú tomes las decisiones correctas en su tiempo, en su momento, y para eso se necesita crecer en la sabiduría de Dios. Porque de lo contrario, hay muchos que crecieron en la iglesia infantil, en la iglesia dominical. Algunos dicen por ahí en broma que nacieron bajo la banca de la iglesia. Pero en el momento ya que toman decisiones, ¿con quién me voy a casar? Y buscan un príncipe morado en vez de buscar un azul. Porque no conocen, no tienen la sabiduría de Dios para escoger lo que van a hacer de su vida, su carrera, a qué se van a dedicar. Algunos jóvenes llegan, hermanos, a las universidades y se gradúan de las universidades y no saben qué hacer. Todavía no les ha nacido en su mente cuál es el propósito de su vida, no lo han descubierto, todavía no se le ha sido revelado. Ahora, por eso es que se necesita crecer en sabiduría, crecer en estatura, que tiene que ver con lo físico, con lo fisiológico, salud, pero tampoco llegar al punto de los griegos, ¿verdad? De la influencia helenista, que hacía del cuerpo un dios. Y algunas señoritas hacen de su cuerpo un dios. Y atentan contra su propia salud. No comen, fíjense. No comen, no toman agua. Es que voy a engordar, dice. Y los jóvenes también, tratando de impactar a las chicas ahí con su cuerpo, casi una figura perfecta. Tampoco tenemos que llegar a ese punto. Pero Dios nos habla de que Jesús crecía en estatura. Es decir, había un cuidado, ¿verdad?, en su cuerpo, y esto de parte de sus padres, de su familia, que lo protegió en ese sentido. Pero también lo más importante dice que crecía en gracia. La gracia de Dios estaba con él. Y él crecía en esa gracia divina. En otras palabras, la unción del Espíritu de Dios estaba sobre él. El favor de Dios, la bendición de Dios estaba sobre su vida. Y estimados hermanos, nuestros hijos tienen que crecer en sabiduría, tienen que crecer en estatura, pero también tienen que crecer en gracia para con Dios. La gracia es lo más importante que nosotros debemos de buscar de parte de Dios para nuestros hijos, porque esto, hermanos, va a marcar el éxito. ¿Sabe que los padres de Cristo, José y María, hicieron con esfuerzo todo lo que pudieron para que su hijo cumpliera el propósito de Dios? ¿Cuál era el propósito de Dios para Jesús? Volviendo a Mateo 1, dice
y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El propósito por el cual Cristo nació era para redimir a la humanidad a través de su muerte en la cruz del Calvario. Ese es el propósito de Dios. Cada uno de nosotros tenemos también, hermanos, que descubrir en la vida de nuestros hijos cuál es el propósito de Dios para ellos. Cada hijo tiene que llegar a descubrir en su vida, en su corazón, cuál es el propósito de Dios para mí. Sería bueno que orara sobre esa pregunta, que tú le preguntes a Dios: Señor, ¿cuál es tu propósito para mi vida? Revélame tu propósito. Yo quiero saber, yo quiero, Señor, encaminarme para alcanzar el propósito de tu corazón. Y a cada padre también tenemos que orar con esa pregunta: ¿cuál es el propósito tuyo, Padre, para mi hija, para mi hijo? Cualquiera sea el nombre de su hija, su hijo, o el número de hijos que tenga, pero particularmente por cada uno, usted tiene, hermanos, que lograr el objetivo de nuestros hijos, que cumplan el propósito de Dios. Si no, todo lo que hicimos antes fue, hermanos, una pérdida. Todo el esfuerzo que usted hizo con un hijo desde que nació, desde que estaba en el vientre de la madre, si el hijo no llega a cumplir el propósito de Dios, una pérdida. Pero si nosotros vemos a nuestros hijos como esas flechas que lanza el flechero, el arquero, y da exactamente en el centro, ¿verdad?, del punto central, ahí, hermanos, nosotros vamos a gozarnos en ello. José, un modelo del hombre cristiano, un hombre justo, un hombre sensible y obediente a la voluntad de Dios, y un hombre responsable para con la guianza de sus hijos. Oremos. Padre, gracias te damos este día, Señor. Gracias por la palabra que nos has dado. Gracias, Señor, porque en tu gran amor y tu misericordia has extendido tu favor sobre cada uno de nosotros. Señor, te bendigo por la vida de cada uno de los hermanos que están acá, cada familia. Te doy gracias, Padre, porque sé que tú tienes un propósito maravilloso en la vida de cada familia, de cada uno de nuestros hijos. Y en este contexto, Señor, de la Navidad, en la que ya pronto vamos a celebrar, Señor, te pido que cada uno de los hombres, cada uno de los padres, cada una de las madres, tomemos este desafío de ser padres conforme al corazón de Dios, de ser padres justos, de ser padres obedientes, de ser padres responsables con la guianza de nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, para que tengamos la consistencia, la fuerza, la fortaleza que viene de ti, para que podamos cumplir con el plan y propósito de tu corazón en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Mientras ustedes oran, hermanos, antes de que nos retiremos ahí con su rostro inclinado, quiero preguntar si hay alguien aquí que todavía no ha tomado esa decisión valiente de decirle sí a Cristo en su corazón. La valentía del hombre comienza ahí, cuando reconoce su necesidad de Dios y le pide al Señor que lo ayude y que lo bendiga. ¿Habrá alguien esta mañana que todavía no ha aceptado al Señor y quiere hacerlo? Este día, levante su mano ahí donde usted está. Si usted dice, yo necesito a Cristo, que Cristo gobierne mi vida, que gobierne mi corazón, que sea el Señor y el Rey de mi vida, aquí estamos para orar por usted. ¿Habrá alguien que todavía no ha tomado esa decisión y quiere hacerlo este día? Aquí estamos para poder orar por usted y pedirle al Señor
que los bendiga. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, los que ya somos cristianos, están dispuestos a tomar el reto este día de ser esos hombres que podamos modelar a Cristo para con nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos? Si usted toma ese reto, ya sea mamá o papá, le voy a pedir que ahí se ponga de pie y oremos al Señor. Señor, tomamos ese reto en nuestra vida hoy, Padre, de ser esos padres, esas madres, esos líderes de familia, conforme a tu corazón. Señor, bendice cada familia aquí. Bendice, Señor, a nuestros hijos, que ninguno se pierda, sino que todos den en el blanco de tu propósito, de tu llamado, en el blanco de tu bendición. Señor amado, dedicamos cada familia, dedicamos, Señor, a cada uno de mis hermanos aquí, varones, responsables del liderazgo de su familia. Señor, te pido que los bendigas, los respaldes, y que en cada hogar se pueda encontrar, Señor, el amor, la paz, la convivencia que sea saludable, de bendición para cada uno de ellos. Señor amado, en el nombre de Jesús, encomiendo la vida de cada uno de mis hermanos en tus manos preciosas. Para tu gloria lo pedimos, Señor. Amén y amén.